Y bueno, pues hoy la palabra que voy a compartirles se llama devolver la pureza de mis labios. ¿Cuántos creen que necesitamos que el Señor devuelva pureza a nuestros labios? Uy, me enchina la piel porque me encontré ese versículo y Dios me habló. Vamos a leerlo, me lo ponen ahí, vamos a seguir la pantalla. Ayúdenme los de la pantalla para que no me pierda, porfas. Porque luego voltear a ver la pantalla y que apúrenle y no. Una, dos, tres y aparece. ¿Sí? No se nota. Dice Sofonías 3:9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Estás de acuerdo con ese versículo? ¿Estás de acuerdo que juntos estemos unánimes, en un mismo sentir, en un mismo corazón, que podamos adorar al Señor, invocar su nombre, levantar su nombre? Dice que Él viene sobre su pueblo. ¿Pero sobre quiénes? Cuando tenemos pureza. Dice que Él va a devolver a nosotros pureza de labios. Me impactó mucho, mucho. Porque hoy nuestro pastor nos está llevando a sentido de parte de Dios. Dice, preparen el camino para lo que vendrá, para el avivamiento, para cosas impresionantes que van a suceder. Y yo le dice, Señor, ¿qué más tenemos que hacer? Y dice, la pureza de sus labios. La pureza de sus labios me impactó mucho. Estos días hemos estado recibiendo muchísima palabra. Nos hemos sentado por horas en eventos que ni nos imaginábamos estar. Estuvimos en el cielo, la ciudad, la iglesia del cielo. Recibimos palabra de avivamiento, palabras de hombres que traen avivamiento. ¿Y saben cómo lo descubrimos? A través de la pureza de sus labios. Porque a la vez que hablaban, pronunciaban fuego, pronunciaban palabra de Dios que penetraba el corazón. Estuvimos en un evento de educación, de Conecta, y era una y otra conferencia y no nos cansábamos de escuchar, porque había instrucción, habría conocimiento, había sabiduría, de labios que decíamos, ni nos cansábamos, decíamos, y otra, y otra, y otra, y otra, porque la gente que se paraba no me daba cuenta cuánta necesidad tenemos de las palabras vivas que inspiren nuestro espíritu, que nos inspiren a recibir mayor conocimiento de Dios. Y este el principio de la semana, al principio de esta semana, el Señor volvió a hablar palabra, volvió a hablar, profetizar sobre mi vida. Y cuando yo le decía a alguien, siempre las profecías venían para nuestro pastor. Y él me sorprendía porque me decía, y yo digo, cuando viene una palabra sobre las mujeres, viene para la iglesia. ¿Lo han visto? Viene para toda la iglesia. Y el Señor quiere darnos palabras vivas. El Señor quiere alimentar nuestro espíritu. El Señor quiere pero quiere devolver la pureza de nuestros labios. Quiero que vayamos a Proverbios 18, 20, 21. Sale. 20, 21 no está. ¿No la tenemos? Proverbios 18, 21. Me dijo el equipo, yo vamos a estar listo con usted, pastor. ¿No lo tenemos de verdad? ¿No? Bueno, gracias. ¿Y las demás sí los vamos a tener o tampoco? No. Para yo no distraerme, pues, pensando y lo busco en mi Biblia. Proverbios 18. Ese es un versículo demasiado importante y si los pasé. 18, ese va a ser nuestro versículo clave. 18, 20, 21. Hay quienes con lo que dicen logran satisfacer su hambre. Se los voy a leer de la anterior. Dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Se saciará del fruto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama
comerá de sus frutos. ¡Wow! Yo lo quería analizar en la pantalla, equipo. Yo lo quería analizar en la pantalla, pero voy a intentar hacerlo así. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del fruto de sus labios. ¿Qué fruto te sacia? ¿Qué fruto te está saciando? ¿Qué fruto te está saciando? ¿Qué está saliendo hoy de nuestros labios? ¿Qué es lo que estamos inspirando? ¿Qué es lo que cómo estamos hablando a los demás? ¿Cómo estamos hablándonos a nosotros mismos? Dice, el que ama la lengua comerá de su fruto. Y ella tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. ¡Wow! Iglesia, ¿cuál es la esencia de nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que estamos comunicando? Dice que el que ama comerá de su fruto. Si nosotros tenemos palabras de vida, ¿de qué nos vamos a saciar? De palabras de vida. Si tenemos palabras de derrota, ¿de qué nos vamos a saciar? De palabras de derrota, de palabras de lo imposible. Pero tenemos a un Dios que es Dios de lo imposible. Devolveré la pureza, di tú, Señor, devuélveme la pureza de mis labios. Devuélveme la pureza de mis labios, porque yo quiero invocarte. Yo quiero que el pueblo invoque a través de mi vida. Yo quiero encontrarme contigo. En Mateo 15, 18, ¿sí lo tenemos o no? ¿Ya no me distraigo? ¿No tiene ningún versículo? Irmita, dame la cara, porfis. ¿No lo tenemos? Bueno. Mateo 15, 18. Los que sale de mi boca del corazón sale. Y esto contamina al hombre. ¿Hablamos solo porque tenemos boca? ¿O hablamos porque tenemos un propósito? ¿O hablamos porque el lenguaje, ustedes no saben, aprendimos sobre toda la expresión de lo que significa poder pronunciar palabras? Todo el mecanismo científico, todo el mecanismo que produce nuestro cuerpo para poder pronunciar palabras. Dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Dice Mateo 12:33, haga el árbol bueno su fruto bueno, o haga el árbol malo su fruto malo, porque el fruto se conoce por el árbol. ¿Qué está saliendo? ¿Qué emana de nuestros labios? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El lenguaje es una habilidad que solamente le ha dado Dios a la humanidad, a la raza humana. ¿Has oído un pajarito hablar? ¿Has oído un perro hablar? ¿Has oído un gato hablar? ¿Has oído una planta hablar? Eso solamente lo ha dado a la humanidad. Un lenguaje rico. Cuando nosotros entramos, le dejamos entrar al Señor, que venga en nuestro corazón, Él empieza a transformar nuestras vidas. Pero tenemos cómo usamos nuestro lenguaje. ¿Qué sale de nuestra boca? Adoración, alabanza, oración, libertad, esperanza, amor, afirmación, profecía, palabras de Dios, evangelio, buenas noticias. ¿Qué está saliendo de nuestra boca? O actos de cobardía, crítica, queja, ofensa, mentira, malas palabras, burlas, palabras del enemigo, ridiculizar a otras personas, malas noticias, destrucción, chisme, carácter negativo. ¿Qué es lo que está saliendo de nuestros labios? Yo creo que el Señor ha oído algunas de las cosas que han salido de nuestros labios. Yo creo que el Señor, porque el que creó los oídos no va a oír.
El que creó la boca no va a hablar. Yo creo que el Señor ha escuchado algunas de las cosas que hemos dicho, que no nos edifican, que no nos ayudan. Ha oído algunas cosas y por eso Él dice, yo quiero devolverles la pureza de sus labios. ¿Cuántos creen que necesitamos que la pureza de nuestros labios regrese? ¿Cuántos desean que el Señor devuelva la pureza a nuestros labios? Wow, yo la anhelo. Yo veía el versículo ayer. Y yo dije, Señor, de verdad yo necesito que tú devuelvas la pureza a mi vida, a mis labios, que habla palabras de cordura, que yo me enriquezca más con las palabras de bien y rechace las palabras del mal, que yo me reprenda a mí misma cuando yo he pronunciado palabras que no son dignas de Dios, porque dice que de toda palabra ociosa nosotros vamos a entregar cuentas. El Señor está atento a nuestra manera de hablar, porque a través de la voz, a través de la palabra, existe comunicación. Podemos comunicar nuestros pensamientos, podemos comunicar nuestros sentimientos, podemos comunicar lo que está sucediendo dentro de nosotros. De la manera en que hablamos, estamos también haciendo notar en dónde estamos parados en Dios. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pues desde Génesis, con las palabras comunicamos propósitos, emociones, pensamientos. Y uno de los anhelos que quiere Dios es que nuestra palabra, nuestras voces reflejen a Dios. La primera, desde Génesis 1, Dios estaba comunicando. Porque ellos estaban hablando entre Dios a Dios, ¿verdad? Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Con quién estaba hablando ahí Dios? Con Dios. Estaba hablando Dios con Dios. Estaba hablando ahí. Hablando con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Él siempre está comunicando. Desde que hizo a Adán y Eva, Él se comunicaba con ellos, ¿verdad? Él estaba comunicándose. Pero llegó alguien a entorpecer la comunicación. Llegó alguien a entrometerse en la comunicación divina, en las palabras que Dios ya había dicho, en la orden que Dios ya había dado. Tú puedes tener derecho a todo esto, a todo lo que tengo. Solamente de este árbol no comas. De este árbol no lo toques. Y hubo alguien que empezó a mal aconsejar, ¿verdad? ¿Hubo qué? Una voz engañadora. Hubo unas palabras que se infiltraron y entró veneno al corazón de Eva. Entró veneno al corazón de la mujer. ¿Y eso qué provocó? Cuando las palabras pueden provocar que te alíes más a Dios, que te pegues más a Dios o que te alejen de Dios. ¿Qué palabras estamos utilizando? ¿Palabras que nos unen más a Dios o palabras que nos alejan de Dios? Cuando Satanás habló a Eva, le empezó a endulzar el oreja, el oído, y le empezó a decir cosas en contra, diferentes al corazón de Dios. ¿Y qué sucedió? Que entró la vergüenza. Cuando a veces utilizan palabras que nos alejan de Dios, nos alejan de la identidad que tenemos en Dios, que nos alejan, que nos maldicen, que nos afecta, que nos lastima, que nos infiltran un veneno para vivir en contra del propósito de Dios, del pensamiento de Dios, del sueño de Dios, lo que trae es vergüenza y separación de nuestro amado Señor. Y después, ¿qué sucedió? Que ellos se escondieron, se avergonzaron porque habían oído palabras que no alentaron su espíritu, sino que al contrario lo apagaron. Y ellos se alejaron y les dio vergüenza. Pero otra vez Dios tomó la iniciativa. Porque a veces no nos acercamos a Dios porque ya no, necesitamos que alguien tome la iniciativa en la conversación, ¿verdad? Cuando conversamos necesitamos dos personas y necesitamos que alguien tome la iniciativa, que alguien empiece a abrir una conversación buena. A veces estamos en una mesa y a veces lo que hablamos es chisme. Alguien habla, empieza a hablar algo y solamente necesitamos la primera que nos abra la puerta. ¿Quién toma la iniciativa? ¿Y quién dice para? No podemos hablar de así. No podemos hablar del chisme, no podemos hablar de contienda, porque hay un Dios que está aquí sentado junto con nosotros y necesitamos proteger nuestro corazón, porque de ahí emana la vida.
Del corazón emana la vida. Y a veces tenemos que poner freno aún a los propios nuestros. Decir, no, mamá, no hables este tipo de palabras. No, papá, no soy esa persona que tú estás diciendo que yo soy. No esas palabras que maldicen nuestra identidad y nuestro sentido, nuestro sentir en la vida. A veces tenemos que parar, que decir, calla, esto no viene de Dios. Esto no nos pertenece. Vamos a orar, vamos a ver, vamos a hacer una cosa diferente. Necesitamos aprender a detenernos cuando estamos hablando, cuando nuestra voz está siendo diferente a los pensamientos de Dios. Porque Dios sí nos ha dado palabra. Él dice, envía tu palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. ¿Quién es la palabra? Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la palabra? ¿Quién ha sustentado nuestras vidas en este cristianismo? Su palabra. ¿Quién nos ha sostenido? ¿Quién creó el mundo? ¿Con qué se creó este mundo? Con la palabra de Dios. ¿Y quién la destruye? El enemigo con palabras de destrucción. ¿Quién quiere destruir los deseos de Dios? Las palabras que no vienen de Dios. ¿Quién quiere destruir nuestra fe? Las palabras que no vienen de Dios. Si tú puedes analizar tu corazón, puedes decir, me está infiltrando el veneno. Me estoy contaminando con rencor, con odio, con resentimiento. ¿Con qué estoy oyendo? ¿Qué es lo que qué palabras están penetrando en mi corazón que me están alejando de mi propósito? ¿Estamos? Entonces la palabra del Señor es la que ha sostenido nuestras vidas. Y la palabra del Señor sostiene este planeta. La palabra del Señor es lo que da el diseño original en donde nosotros estamos plantados. Entonces, la comunión con Dios se rompe en el chisme, en la murmuración. Son los enemigos de lo que Dios ha hablado. Por eso, cuando entró el enemigo, separó la comunión entre Dios y el hombre. Por eso, otra vez de la palabra del Señor, nosotros vamos a ser vivificados. Por eso dice que tenemos en nuestros labios el poder de la vida y de la muerte. Puedes pensar en un instante qué significa para ti la palabra palabra. ¿Qué es para ti palabra? ¿Qué pensamiento viene? Palabras de bien. Dice que el Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. ¿Vienen sus pensamientos de bien o vienen sus pensamientos de mal para nosotros? ¿De dónde viene la ansiedad? De no confiar en el futuro, en nuestro futuro en el Señor. ¿De dónde viene la depresión? De demasiadas cosas que hemos visto en el pasado y que no hemos podido resolver. Detrás de cada situación emocional están sostenidas sobre una palabra de bien o sobre una palabra de mal. Punto número uno, tenemos obstáculos en nuestra vida que salen de nuestra boca. Número uno, tenemos palabras de edificación. Por eso el Señor quiere purificar, por eso quiere que recobremos la pureza de nuestros labios. ¿Por qué? Porque quiere que con nuestras palabras edifiquen. Número uno, palabras que edifican. Número uno, palabras que edifican. ¿Para qué yo deseo que el Señor purifique mis labios? Número uno, para tener palabras que edifican. Hablar con Dios, hablar de Dios, hablar con sentido, hablar con propósito. Hablar trae un efecto y un resultado. Nuestras palabras traen un efecto y un resultado sobre una persona. ¿Qué palabras tienes de Dios en tu corazón? ¿Qué palabras te sostienen? ¿Qué palabras te hacen sentir que estás en el punto correcto de tu vida? Que de la pureza de nuestros labios salgan este tipo de palabras. Palabras que cambien nuestra manera de hablar. Palabras que nos transformen. Que nuestras palabras crean para hablar con cuidado, no con descuido. ¿Qué palabras están saliendo de nuestros labios? Tenemos que pedirle al Señor, Señor, purifica mi voz, purifica mis palabras. Purifica dale pureza a mis labios
para que yo hable las palabras que edifican. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Cuántos están de acuerdo con decir, Señor, yo quiero que las palabras que salen de mis labios edifiquen? ¿Cuántos quieren hacer un compromiso con Dios para decirle, Señor, purifica mis labios para que yo pueda dar palabras que edifican, no que lastiman y que destruyen? Palabras que me ayudan a acercarme más a Dios y que ayudan a acercar a los míos más a Dios y que ayudan a otros a acercarse a Dios. Las palabras que edifican hablan de Dios, hablan de las cosas divinas. Hablar palabras a nuestros hijos. ¿Cómo le estamos hablando a nuestros hijos? ¿Cómo estamos corrigiendo a nuestros hijos? ¿Cómo los estamos enviando hacia un destino de verdad? A un destino bendecido. ¿Cómo les estamos hablando a nuestros hijos? ¿Cómo le hablamos a nuestros discípulos? ¿Decimos en todo lo que se equivocan o en todo lo que van acertando, lo que van trabajando? ¿Qué estamos? ¿Cuántos creen que necesitamos tener palabras de bien, palabras de enseñanza, palabras de cordura para los que están, a los que estamos enseñándoles la palabra del Señor? Palabras de bien a nuestros hermanos, palabras que edifiquen la vida de nuestros hermanos en Cristo, pero también de nuestros hermanos de carne, ¿verdad? A lo mejor ya hasta decimos, pues ya están grandes, ya hicieron su vida, ya agarraron su vida como quisieran. Dile, Señor, purifica mis labios para hablar palabras que edifiquen la vida de mis hermanos, la vida de la gente que está ahí, de mis vecinos, de mi familia. Palabras, ¿qué palabras hablamos a la gente con la que nos relacionamos? Del diario vivir, ¿verdad? ¿Cuántos creen que necesitamos que el Señor devuelva la pureza a nuestros labios? La gente tiene muchísima necesidad de palabras de bien, pero no tienes una idea cuánta necesidad tenemos. ¿Cuánta necesidad tenemos? Es algo que nuestro corazón así fue hecho. Está necesitado. Por eso decimos, Señor, háblame. ¿Alguna vez has orado esto? Señor, háblame. Señor, dime. Y a veces parece que no lo podemos oír. A veces parece que está en silencio. A veces parece que no nos oye. ¿Por qué? Porque tenemos necesidad de palabra viva. Ayer, el viernes, fuimos a la colonia de aquí de Villamagna. Estuvimos ahí. La verdad es impresionante. Estoy muy admirada de lo que Dios está haciendo. La mayoría de los jovencitos a los que encontramos son adolescentes de 13, 14, 15 años. Pero es muy bonito porque apenas llegas y ellos empiezas a decirles algo y voltean a verte. Voltean a verte, ¿qué? Había unas niñas que estaban ensayando para sus 15, una fiesta, un vals de 15 años y estaban así, no sé qué. Me acerqué, dije, de aquí soy. Eran como 6 niñas, 6 jovencitas. Dije, de aquí soy. Y me acerqué a ellas y les empecé a decir, ¡ay, qué bonito! Lo están haciendo. ¿De verdad te parece bonito? ¿De verdad? ¿Qué van a hacer? ¿Van a celebrar sus 15 años? Sí. ¿Quiénes son sus 15 años? Míos. Levanta una su manita. Y yo le digo, wow, es la etapa más bonita de la vida. Yo que ya pasé por ahí, pero lo más bonito es caminar con Dios. ¿Ustedes caminan con Dios? Se voltea una a la otra. ¿Cómo? ¿Quieres saber? Y les empiezo a compartir. Detuvieron su ensayo, pararon su música y empezaron a escuchar. Porque la gente tiene deseos de oír a Dios. Pero ¿quién les va a hablar de Dios? Y una de ellas dice, nadie me ha hablado de Dios. 15 añitos de su vida y nadie le había hablado de Dios. Le dije, para eso vine yo. Hoy me sentía tan privilegiada. Me sentía tan honrada por mi Dios. Me sentía increíble. Y dije, Señor, gracias porque aunque hice 1 hora de viaje desde donde vivo hasta donde es hasta acá. Y que estaba en un momento de decir, ay, creo que no voy a poder. Se oye en esa voz que dice, no puedes porque tienes un chorro de cosas que hacer. Qué bueno que callé esa voz. Qué bueno cuando estaba ahí
Dije, qué bueno que callé esa voz de que estoy bien ocupada. ¡Qué bueno! Porque el Señor me dio vida al empezar a hablar de las maravillas del Señor. Me dio vida al poder oír a estas niñas sentir esa necesidad. Quiero a Dios. Y cuando hicimos la oración de fe, me decía, ay, es que quiero llorar, ay, es que quiero llorar. Sentí a Dios así. Digo, llora, es bien bonito llorar. Y dije, sí, puedes llorar. Y cuando abrí mis ojos, yo tenía los ojos cerrados porque dije, no, si me vayan a ir. Si se me van, yo ya los ojitos cerrados no me voy a dar cuenta. Estaban llorando. Y decían, es que yo siento bien bonito aquí. Y le digo, ¿eso que sientes? Es Dios. Y Él te está buscando. Desde que estaba en el vientre de tu madre, Él te creó. Háblame más, decía una. Dime más de Dios, dime más de Dios. Y les digo, uy, es hermoso. Y oramos y me abrazaron y yo les he dicho a los evangelistas, no abracen, porque no van a tener mala interpretación. Cada vez que van ellos y les digo, no vayan a abrazar, ¿eh? No, cuando menos acordé ya traía una colgada, señora. Y yo, qué bonito estaba sintiendo por la palabra del Señor. La palabra del Señor da vida al que está muriendo. Y parece que tienen 15 y están muy contentas. Pero ellos encontraron el verdadero sentir. Y una de ellas, siento que me está abrazando Dios. Y le digo, ¿y tu papá? No tengo papá. Tengo un padrastro. Pero hoy estoy sintiendo que mi papá me está abrazando. ¡Wow! Ni idea tenemos de lo que puede producir la palabra de Dios en una vida. No iba preparada. No les dije, esta va a sentir esto. No. Yo solamente empecé a hablar la palabra que da vida. La palabra que da aliento. La palabra porque su palabra es real, es viva, es eficaz. Realmente produce el efecto por el cual fue enviada. Y nos fue sembrada a nosotros. ¿Cuántos se sienten privilegiados que ya la palabra nos la sembró? Ahora suéltala, da vida al necesitado, da vida, no tengas temor, vence el espíritu de cobardía, vence el espíritu que nos detiene. Tenemos una libertad en Cristo Jesús y me sentía llena. Y lo que pasó ahí me dio vida a mí. Lo que pasó ahí me dio vida, me dio aliento. Llegué agotada, no sé por qué, pero llegué así, pero viva. Tenía vida en el espíritu, porque Él nos ha dado esa palabra de verdad, esa palabra que infunde aliento, esa palabra que nos lleva a edificar las vidas de otros. ¿Cuántos estás dispuesto a edificar la vida de otros? Del necesitado, del quebrantado. Bueno, ese es el siguiente punto. Entonces, que nuestros labios sean purificados para hablar la palabra. Y a veces tenemos urgencia de ir a otros. Yo ya decía, bueno, ya cumplí mi promesa aquí, ya me voy rápido, quiero conquistar otros corazones porque eso te da ganas de ir y conquistar otros corazones. Y ellas decían, les digo, el próximo viernes voy a verlas. ¿Me quieren dar su teléfono? Todas ay, yo lo apunto. Ay, yo no me lo sé. Ay, déjame le hablar a mi mamá. ¿Cuál es mi teléfono, mamá? ¿Para qué lo quieres? Es que aquí hay una señora que nos está hablando bien bonito de Dios. ¡Ay, qué hermoso! Pues es Dios. Dios me regaló eso. ¿Por qué? Porque rompí mi rutina. Rompí mi adversidad. Rompí esa voz que me dice, estás ocupada, no puedes, te vas a gastar un chorro de gasolina, no tienes, no esto, no lo otro. Esas voces que nos detienen para dar vida. Número 2, palabras de poder. ¿Por qué el Señor quiere purificar nuestros labios? ¿Por qué el Señor dice, quiero purificar, quiero regresar, devolverles la pureza de sus labios? ¿Por qué? Porque nuestra voz, en la palabra del Señor, en la palabra que emitimos, hay poder. Di conmigo, en mis palabras hay poder. En la palabra hay poder. ¿Puedes repetir otra vez? En la palabra hay poder. El Señor ha puesto en nuestros labios el poder
del perdón. ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo es caminar en el poder del perdón? Cuando podemos perdonar fácilmente. ¿Cuánta libertad hay cuando perdonamos fácilmente? ¿Tú crees que el perdón es una palabra de poder? Porque te libera a ti mismo. ¿Sabes de qué? Del veneno que te fue infiltrado. Cuando tú sueltas el perdón, empieza a suceder una transformación en nuestro corazón. ¿Cierto o no? Cuando podemos perdonar liberalmente y soltamos el perdón, hay una palabra de poder. La palabra de perdonar a los que nos han ofendido. Y la palabra de poder de también pedir perdón cuando nosotros hemos ofendido. Porque la palabra dice que ofendemos muchas veces, aunque no queremos. ¿Y sabes con qué es lo principalmente que ofendemos? Con las palabras. Porque las hablamos sin pensar. Porque hablamos lo primero que se nos ocurre. ¿Te pasa? A mí muchísimas veces. Muchísimas veces. A veces yo digo, es que soy bien franca. ¿Y eso qué? Eso no te da poder para ofender. Es que soy bien sincera. Es que digo lo que siento. Pues aguántate. Tenemos primero. Esta prédica es para mí, no es para ti. Es para mí, pero te la estoy compartiendo. Tenemos que pensar primero antes de hablar. ¿Son palabras que estás hablando con entendimiento? ¿Son palabras que estás deteniéndote para expresarlas? ¿O ¡pac! Como reacción? Tú también, tú también. ¿No te ha pasado eso? Que de repente, ay, pues tú no eres espiritual, tú tampoco. Pues tú no ayunas, tú tampoco. No, a veces sentimos, ay, pues, ay, es que me estoy quebrando del ayuno. Y dices, ay, pues sí, porque no eres espiritual. Pues por eso estamos ayunando. Porque necesitamos el espíritu, que la carnita está bien viva. Yo cada vez que ayuno me doy cuenta que mi carnita cada día está más viva. Cada día me da más hambre. Digo, ay Señor, antes yo podía ayunar muchos días y ahora hasta que lo rompa, hasta que crezca mi espíritu, hasta que no lo gobierne mi pancita, mi hambrita. Entonces, las palabras de poder del perdón. Buenas noticias. ¿Tú crees que dar las buenas nuevas es una palabra de poder? Vamos a llenar nuestra voz, nuestras palabras. El Señor quiere purificar nuestras palabras. Quiere traer santidad a nuestras palabras para hablar las buenas nuevas. Y no solamente de dientes hacia afuera, sino de la abundancia del corazón, de vivir a Dios, de caminar con Dios, de escuchar a Dios, de lo que acabas de recibir de Dios, de lo que Dios acaba de sembrar en ti, de una vida constante, no de una religión, sino de una vivencia con Dios. Tú te das cuenta cuando alguien vive para Dios. Tú te das cuenta cuando alguien te evangeliza. A veces me dicen, ¿cómo evangelizar? Habla solamente de Dios. Habla de lo que te pasó. No hay punto 1, punto 2, punto 3. Habla de lo que has recibido de la mañanita, de la madrugada o de la noche, de la hora que ores a Dios, de lo que has estado ahí. Asegúrate que cuando hablas con Dios, escuchas a Dios. Entonces, buenas nuevas. Las buenas nuevas es las que te da Dios cada día. La buena nueva de salvación. Las buenas nuevas es que hay libertad en Cristo Jesús y hay perdón para nuestros pecados y que hay un redentor. Esa es la buena nueva. ¿Hay palabras de poder en esto? De libertad para libertad al cautivo. A veces, ¿cómo se libera a alguien? ¿Cómo se libera a alguien que tiene un demonio? ¿Cómo se libera a alguien que tiene un espíritu malo? ¿Cómo se libera? A través del poder de la palabra. A través del poder de la palabra se libera y sale. Das una orden y le dices, lárgate de este cuerpo. Lárgate de este espíritu. Te ordeno que te vayas en el nombre de Jesús. ¿Cómo salen? A través del poder de la palabra. A veces hay gente que no. Con fe. Viendo lo que está pasando en un entendimiento de dónde estás plantado, quién es el que te da poder y autoridad, Jesucristo. ¿De quién eres la voz? Eres la voz de Jesucristo, eres la voz de Dios que habla en contra de todo enemigo que quiere cautivar nuestras vidas, que quiere detenerlas, que quiere aplastarnos, que quiere convocarnos a convivir con un espíritu malo.
los insomnios, esos terrores nocturnos, esas pesadillas. Te paras sobre la pesadilla y le dices, no, yo he sido destinado para dormir. La noche es para dormir y el día es para trabajar. Y hoy voy a dormir. Pesadilla, vete de mi vida. Y le hablas a eso. ¿A través de qué? De la palabra. ¿A través de qué? Hay palabras de oración, a través de, hay poder en la oración. ¿Cuántos creen que hay poder? ¿Y cómo oramos? A través de la palabra. ¿Cómo pronunciamos las promesas de Dios? ¿A través de qué? De la palabra. Por eso necesita el Señor devolvernos la pureza de nuestros labios, para hablar las promesas de Dios sobre ti. Por eso dice, escribe las palabras que Dios te dé. Escribe la visión. Escribe para que cuando se te olvide, para que cuando se te olvide, vuelvas a hablar tus promesas. Vuelvas a hablar a tu espíritu tus promesas. El rey David, que era el rey David, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, ¿qué dijo? Alma mía, alaba al Señor. Háblate a ti mismo. ¿Qué le dijo? Le habló a su alma. Le habló ¿qué? Palabra. No solamente en pensamiento. Le habló palabra. Alma mía. Alma mía. Organízate. Alma mía, no te desanimes. No te desalientes. Ve sobre tus ojos. Ve hacia el cielo. No ve hacia abajo. Ve hacia arriba. Me di en mi manita. Poder hay. Dice, para liberar al cautivo, para hablar las verdades en contra de las mentiras de Satanás. Las mentiras, ¿cómo vienen? Por una palabra. Pero las verdades de Dios, ¿cómo vienen? A través de una palabra. Entonces, por eso tenemos palabras de poder, palabra de obediencia a Dios. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Pues vemos en la palabra y vemos lo que el Señor nos dice y eso vamos a obedecer. Porque nos conviene, en la obediencia hay bendición. Fíjense, hay una promesa en Hechos, lo que sucedía dice que todos estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo corazón. Y el Espíritu de Dios reposó ¿sobre quién? Sobre ellos, porque estaban juntos, estaban unánimes. Ahí mismo ese versículo dice, y ustedes estarán unánimes. ¿Sí necesitamos la pureza de nuestros labios para estar unánimes? Por eso todos cantamos el mismo canto que canta el equipo de alabanza. Todos, no cada quien el suyo. En la casa, cada quien canta su canto. Uno acá. Y luego ya nos pegamos, este está más bonito y cantamos el de acá, pero cada quien traemos nuestra tonada. Pero aquí todos nos juntamos y cantamos lo mismo para estar unánimes. Porque estamos esperando que el derramamiento de su espíritu venga sobre nosotros. No nada más cantamos porque, es la hora de cantos. No, cantamos porque cuando cantamos los cantos que le gustan a Dios, el cielo se abre y las cosas empiezan a suceder aquí. Entonces cantamos en el Espíritu esperando que Él descienda, que bañe nuestras vidas, que haya un derramamiento de su Espíritu. Y es bíblico ese cuando estén ustedes todos unánimes. Y cuando cantamos se nos purifican nuestros labios. Cuando le cantamos a Dios porque no estamos pensando en otra cosa, ¿verdad? Por eso es importante que cuando estemos en la adoración estemos concentrados en el Dios verdadero, en el único Dios, en el Dios, en nuestro Dios. Por eso a veces decimos, ¿saben por qué llamé hoy a los niños acá? Porque ayer tuvieron una reunión los jóvenes y vinieron algunos, como unos 30, algo así, estaban sentados. Y entre la conversación una jovencita dijo, ¿cómo seremos cuando seamos adultos? ¿Cómo será este grupo de jóvenes cuando seamos adultos? ¿Cómo nos van a llamar? Los adultos B, luego yo, matrimonios, ya les dije así, ¿no? Y empezaron a decir diferentes nombres. Pero la niña que dijo, la jovencita que dijo, llegó a la iglesia así, chiquirrina, como muchos de los jóvenes que estaban ahí sentados. Y ellos ahora son los jóvenes que están moviendo la iglesia. Entonces, por eso los años pasan así. Por eso es importante no descuidar ningún día y poder hablar palabras de bendición a ellos. Por eso cuando los pasamos aquí, al hablar palabra,
profetizamos sobre sus vidas, los apartamos para Dios, los consagramos para Dios y alejamos al enemigo de ellos. Porque sí me inspiraron tanto ayer estos jovencitos que estaban ahí, que yo dije, yo sí quiero ver a los niños, yo los quiero ver así sentados, platicando de las hazañas de Dios, de la inspiración que viene hacia adelante. Ya sabe cuál es la niña que dije, ¿verdad? Entonces, ¿no les gusta esto? De generación en generación sea el mismo Dios. ¿Creen que necesitamos pureza en nuestros labios para ver el poder de Dios salir de nuestros labios? Y de la abundancia del corazón va a hablar nuestros labios. ¿Cómo vamos a obtener ese poder? Número 3. La palabra me da conexión con nuestro Dios. Número 3, la palabra nos da conexión con Dios. ¿Cómo te conectas con Dios? Cuando hay una palabra que invoca su nombre. Puede ser en cualquier lugar, ¿verdad? Podemos invocar el nombre del Señor en cualquier lugar, a cualquier hora del día, en donde te encuentres, en el examen recepcional, en el examen para entrar a la facultad, en tantos lugares, ¿no? En donde estamos encerrados en un elevador que se quedó atorado. Señor, sácame de aquí. ¿Verdad? La palabra de oración, la palabra de fe. La fe produce palabras y las palabras que hablamos en fe producen hechos. Primero se pronuncia la palabra y luego sucede. ¿Sí has visto eso? Primero hablamos al enfermo y luego sana. Hablamos al que está deprimido y luego sucede. Porque así lo hace Dios. Dijo Dios, habló que se hagan los cielos y ¿qué pasó? Y sucedió. Entonces necesitamos una conexión. Necesitamos que devuelva la pureza a nuestros labios para tener conexión con nuestro Dios. De una manera plena, sin vergüenza, sin obstáculo, sino que podamos tener, las palabras nos producen conexión con Dios. Tiempos en donde tú te apartas con el Señor. ¿Para qué? No solamente para hablar, sino para oír sus palabras para mí y para el resto. ¿Sí o no? Y nos pueda decir en qué etapa de la vida estamos. Que nos pueda mostrar con cosas, que nos pueda mostrar con actos, con personas, qué es lo que Él desea. ¿Verdad? La palabra vino, a través de la palabra vino mi resurrección, porque estábamos muertos en el pecado y a través de la confesión, ¿qué sucedió? Hubo una resurrección en mi espíritu, hubo un nuevo nacimiento. ¿Y cómo fue el nuevo nacimiento? A través de mi palabra, a través de pronunciar, de confesar mis pecados, de decirle, Señor, yo soy tuyo, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, ¿verdad? Cuando no solamente nos lo decimos de una oración repetida, sino que lo decimos del corazón, que nuestras palabras haya una expresión de amor por Él. De la boca salgan palabras para Dios. ¿Sí o no? ¿Sí necesitamos pureza en nuestros labios? Para que haya, de nuestra boca salgan palabras para Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Porque a veces se nos agotan las palabras. Yo a veces voy con unos que digo, ¡ay, qué bonito canto! ¿De dónde le salió tantas palabras tan bonitas, verdad? Y a veces oigo oraciones de algunos que yo me quedo, sigue orando, porque su espíritu, su conexión con Dios me está llevando a una conexión. Sus propias palabras me están llevando a una conexión a mí también con Dios. ¿Te ha pasado eso? Que alguien de repente ora y tú estás bien seco y de repente te está orando cosas, palabras del cielo, palabras que necesita tu espíritu. Por eso necesitamos que el Señor traiga pureza a nuestros labios. El Señor quiere una comunidad de familia.
¿Te atreverías a invitar a comer al que está a tu lado? No, pero no el familiar, el otro. ¿Te atreverías a invitar a alguien para oír su voz, para conocer su voz, para conocer su corazón? Decir, oye, hermano, no te conozco, pero te quiero invitar un refresquito, una botanita. ¿Te gustaría ir a mi casa? ¿O te gustaría que nos viéramos aquí en los jardines de B para platicar? Para saber un poquito cómo nos conocemos. ¿A través de qué? De platicar, de la palabra, de decirnos. ¿Te atreverías? ¿Cuántos se atreverían? El Señor quiere comunidad. ¿Cómo me gustaría que en esta iglesia lo oí, no que es algo que pudiéramos cada semana invitar a alguien, al que se sienta al lado, oye, ¿qué te parece si comemos juntos? Tú llevas el atún y yo las tostadas, ¿no? ¿Cómo creen que sería nuestra comunidad? ¿Puedes imaginar tantito cómo sería? El que se siente solo porque nadie le habla, cada semana ya tendría quien lo invitaba a comer, ¿sí o no? Y el que tienen un montón y dicen, ya me sé todas las pláticas, aprenderías la visión de otros. Fíjate que el poder de hablar las maravillas del Señor. ¿Sabes lo que produce? Lo que produjo ahí en Hechos, dice que los milagros eran instantáneos. Las conversiones eran impresionantes. Aún pasaba Pedro, ¿y qué pasaba? Caminaba, ¿y qué pasaba? La gente se sanaba. Solo de haber pasado. Solo de pasar al lado. Dice que en el tiempo de los Hechos, las conversiones eran eminentes, instantáneas. No tenían que estar echando rollo. Tenían que estar haciendo eso. ¿Qué hacían? Se juntaban, comían juntos, hablaban de las maravillas del Señor. Eran sus conversaciones. Qué bonito que entre nosotros podamos hablar de las maravillas y de los milagros de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántos creen que necesitamos que el Señor devuelva la pureza a nuestros labios? ¿Cómo sería nuestra convivencia si todo el tiempo pudiéramos hacer lo que dice la palabra? Convivan, hagan una comunidad en donde yo reine, en donde yo esté. ¿Pueden imaginarse? Nuestra iglesia todavía es chiquita. Todavía podríamos conocernos todos. Y no nos conocemos todos. A veces les digo, oye, ¿puedes hablarle a quién es? Y yo, wow, ya me pasé. Bueno, vamos a... ¿Cuántos quieren la pureza de sus labios? Quiero pedirle un favor. Si tú has sentido que se envenenó tu corazón, que ha tenido veneno y has tenido como resistencia, tú habla ahorita con el Señor. Por alguna de las tres áreas, en una de las tres áreas donde esté afectada la palabra. La palabra. ¿Cómo quedamos la palabra número 1? ¿Para qué necesitamos la pureza de nuestros labios? A ver, no oigo. Palabras para edificar. 2, palabra de poder. Y 3, para conectarme con Dios. Palabras que me conectan con Dios. Y las palabras que nos conectan con Dios, wow, esas son para siempre. Señor Jesús, hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor. Y hoy te pedimos, Señor, que saques todo lo que ha envenenado nuestro corazón. Todo lo que me ha impedido relacionarme con mis hermanos de la iglesia, de carne, con mi familia, con mis hijos. Si tú detectas en tu corazón que ya no hablas el mismo idioma que tus hijos, dile, Señor, perdóname. Si has sentido que de tu voz salen más palabras de ofensa, de crítica, de resentimiento, de chisme, vamos a pedirle perdón a Dios como iglesia. Yo creo que como iglesia hemos fallado en esto. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos porque
A veces no nos edificamos, a veces nos criticamos, nos burlamos unos de otros. Perdónanos, Señor, estamos arrepentidos, Señor, porque a veces hasta nos juzgamos en la manera de adorar, a veces nos juzgamos en la manera de cómo venimos vestidos, del pelo, de cómo traemos el pelo, de que si nos bañamos o no nos bañamos. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque en lugar de edificarnos a veces nos destruimos. A veces tomamos palabras que son ociosas. A veces pronunciamos aún palabras malsonantes. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. En el nombre de Jesús. Pedimos que la sangre del Cordero nos lave como iglesia. Lávanos, Señor, de todo pecado. Lávanos de la maldad. Limpia nuestro corazón, Señor. Límpianos, Señor. La verdad es que sí anhelamos la pureza, Señor. Sí la necesitamos, Señor. Perdónanos, Señor. Hoy recibimos el sacrificio que hiciste en la cruz por nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Perdónanos. En el nombre de Jesús. Y yo quiero pedirte así en esa actitud que tú tienes. Si tú quieres la pureza de tus labios, yo pido que tú te pongas de pie y le digas, yo quiero, Señor. Tú prometiste que lo harías, pero yo quiero disponer mi corazón, Señor, para que purifiques mi vida, purifiques mis labios y habla ahí con Dios, habla ahí con Dios. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Si hay algo que Dios te habló en este momento, en las 3 áreas en donde tú quieres ser empoderado, si tú dices, yo quiero ser empoderado en edificar, yo quiero ser empoderado en las palabras de poder, o yo quiero crecer más en una intimidad con Dios, en una comunión con Dios. Si tú te estás desesperando cuando estás con Dios, si tú te estás desesperando cuando no puedes tener tiempos de oración con Él, ni consagrado a Él, ni te puedes concentrar porque estás distraído, se ha sentido como distracción, se ha sentido como que te aburres de leer la palabra, como que te aburres mientras estamos adorando. Yo hoy quiero orar por ti, porque yo creo que la palabra de poder